Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la actividad. Comenzamos con una meditación. Ahí en pantalla está la estructura del alineamiento. Así que nos disponemos para la meditación. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Cerramos los ojos. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. To you, Lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestra actividad de los lunes en este nuevo ciclo del 2025, un año especial. Ahora les voy a contar un poquito por qué es un año especial. Y antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Sebastián, soy el presidente de la rama Síntesis de la Sociedad Teosófica. Tal vez algunos son nuevos, se incorporan hoy y no me conocen. Yo me encargo un poco de coordinar este trabajo, pero la idea es que lo hagamos de manera conjunta y participativa. Este espacio de los lunes lo vamos a dedicar este año a el estudio de la Cábala. En años anteriores estudiamos distintos temas, distintos textos, como por ejemplo un curso introductorio a la teosofía, La voz del silencio, A los pies del maestro, libros muy profundos e importantes que vinimos trabajando hace años. Todas nuestras reuniones quedan grabadas y se comparten. ¿Se me escucha? Se cortó un Ahora poquito, sí. pero ahora sí se escucha.
porque vi que me salió algo en la pantalla raro. Les decía que todas nuestras reuniones quedan grabadas y se comparten en el canal de YouTube que tenemos. Hace ya unos cuantos años que venimos trabajando y hay como más de 600 reuniones grabadas de temas varios, desde astrología hasta textos esotéricos, algún libro también de Artole y libros de Blavatsky, de Maestro Kumar y demás, todo eso que está grabado. Y ahora esto que hacemos de este espacio de Cábala también se va a grabar y se va a compartir en el canal y en el grupo de WhatsApp, porque cada uno de los Zoom que tenemos está vinculado con un grupo de WhatsApp y en ese grupo se va a subir la grabación e información asociada a lo que vamos leyendo o con los temas que vamos tratando y desarrollando. Eh, este año es importante, les decía, porque se dice que en el año 25 hay un concilio de Shambhala, en donde los maestros de sabiduría, aquellos seres que guían la evolución planetaria, se reúnen para evaluar un poco el desarrollo de la humanidad y de los distintos reinos del planeta y proyectar los próximos 100 años. Así que es un año energéticamente intenso. Y en este año, bueno, nosotros incorporamos algunas actividades nuevas a lo que veníamos haciendo y entre ellas este espacio dedicado a la cábala en donde nadie es experto, somos todos estudiantes y estamos tratando de aprender de manera grupal, o sea, con una connotación acuariana. Nosotros tratamos de honrar los tres pilares fundamentales del, del trabajo del discípulo, que es la meditación. Entonces arrancamos el trabajo con un alineamiento, ahí lo vieron en pantalla, trabajamos con el sonido, el OM, un mantra, donde se invocan los tres principios fundamentales del universo, o la Santísima Trinidad, visto desde el punto de vista eh, cristiano, Brahma, Vishnu, Shiva, eh, serían los tres aspectos de Dios, del Logos. Después se invoca también una fórmula de sonido, CVV, que tiene que ver con la energía de síntesis, de ahí viene también el nombre de la rama que tenemos, que tiene que ver con la energía de Acuario, con la energía de la llama violeta cósmica. Después hace unos momentos de silencio, de recogimiento, de observación de la respiración o de los pensamientos, para que ese alineamiento se afiance y ganar presencia, atención. Y después la gran invocación, que es una plegaria que dio el maestro Choalkul por intermedio de Alice Bailey, una plegaria de la nueva era, una plegaria vinculada a la energía de Acuario, una plegaria solar, donde se recomienda, una plegaria se recomienda entonar todos los días, si es posible, en trabajo de triángulos, es decir, con otras dos personas para construir triángulos mucho mejor en donde las tres potestades principales, a semejanza del mantra que hicimos en el segundo paso de la meditación, también son invocadas. Cuando se dice la luz, el amor y el poder, bueno, esos son los tres aspectos principales de la vida que se invocan a través de esta plegaria. Y se sintetiza después el trabajo también de alineamiento con de vuelta al pranava, la voz del logos, que podemos entonar nosotros a través de nuestro estado actual, que es el om, ¿no? El verbo, que trajo de lo inmanifiesto a lo manifiesto. El otro pilar de nuestro trabajo, como les contaba, es el estudio. En este caso, en este espacio, vamos a estudiar un texto de Mario Sabán, un estudioso de la Cábala de nacionalidad argentina, pero que estaban viviendo en España y tienen también una escuela de cábala. Y un texto que elegimos vinculado a el acercamiento más que nada psicológico y las herramientas que las cábalas nos dan entonces para el trabajo personal y de apertura desde una mirada psicológica que no deja de lado, ni mucho menos, la mirada mucho más amplia cosmológica, ¿no? Entonces, lo psicológico se alinea en un marco más amplio, que es lo que plantea un poco el esoterismo, y la cábala no, no cambia en eso, que es de lo macro hacia lo micro que se trabaja, ¿no? Vean Doctrina Secreta, arranca con cosmogénesis y después toca otros temas. Bueno, la cábala también tiene el estudio de la creación del universo y después como uno de los pilares fundamentales, y después el estudio de lo que se llama la Merkabah, ¿no? La construcción del cuerpo de luz, el carro de fuego,
o el dios de la manifestación, también se lo asocia con la Merkaba en algún sentido. Así que bueno, son los dos pilares fundamentales de estudio de la Cábala, ¿no? La parte macrocósmica y la parte microcósmica. El universo y el hombre. Y cómo se interrelacionan. En ese contexto, entonces, vamos a encarar este libro de Mario Sabamos. Vamos a empezar con la introducción. La idea es que la vayamos leyendo, comentando, y a medida que vayan surgiendo algunas reflexiones, se vayan compartiendo. También pueden ser dudas. Y ya vamos a ir relacionando con otros temas que venimos estudiando, ¿no? Y hace tiempo y que tienen que ver con las distintas líneas filosóficas que abordamos. Entonces, este es el espacio de Cábala. Después, mañana hay otro espacio vinculado al texto, a la clave de la teosofía. El miércoles tenemos doctrina secreta. Después tenemos un triple trabajo donde se va a estudiar astrología esotérica, curación esotérica y también un libro RAM para aplicación de la espiritualidad en la vida diaria. Y el viernes terminamos la semana con Tratado sobre Fuego Cósmico, que comenzamos el viernes pasado. Fue el primer día del ciclo este de 2025 con una actividad mixta en donde hay presencialidad. Se los invita a los que puedan acercarse a la biblioteca Tristán González en Caballito, o si no, vía Zoom, como estamos haciendo ahora. Así que bueno, esto es un poco la presentación del trabajo y del ciclo. Vamos a aprovechar las energías de Aries que están presentes, que tiene que ver con el comienzo, con el inicio, con esa fuerza de una nueva impronta energética que nos trae el ciclo 2025. Sin más, podemos entonces pasar al texto, salvo que alguno quiera hacer algún comentario o alguna consulta. Nada. Bueno, este es el texto, se ve ahí, ¿no? Mario Javier Sabián es el autor, doctor en un montón de cosas es, y estudioso de la Cábala. Y este texto está asociado a una tesis que él hizo de psicología. Porque una de las cosas que plantea la Cábala, como el misticismo judío, Cábala viene del Ekabel, que tiene que ver con recibir, pero es mucho más que esa traducción literal de la palabra, ¿no? Es un camino que está espiritual, ¿no? No pertenece, aunque se lo puede relacionar con la mística judía, desde mi mirada es mucho más profunda y más extensa que solamente circunscribirlo al judaísmo o a la mística judía, porque mi percepción es que la cábala o la enseñanza espiritual viene con el hombre desde su comienzo y que se fue actualizando a lo largo de su evolución y que nos llega a nosotros, si se quiere, en esta etapa del desarrollo humano, sobre todo por el pueblo judío, pero que ellos lo toman de pueblos anteriores, como por ejemplo Egipto, la influencia siria. De hecho, la Torá, que es uno, digamos, el texto más importante de la tradición judía, se escribió en claves esotéricas, y ahí los cabalistas fueron a investigar y desde ahí se escribieron otros textos fundamentales. Esa Torá o el Génesis o muchos textos que toman como sagrados la tradición judía son réplicas casi exactas de tradiciones anteriores, ¿no? Así que yo no atribuiría esta enseñanza a un pueblo en sí, sí que nos llega a nosotros en esta etapa histórica principalmente por la custodia del pueblo judío, pero eh, mi mirada es que no es el origen judío, aunque Mario Sabán sí lo da. Mi mirada es que en realidad es la actualización de una tradición mucho más antigua que vino de Egipto, Caldea y bueno, llegó a nosotros a través del judaísmo y tiene también su vertiente, si se quiere, hasta cristiana, más moderna. Bueno, en este contexto vamos entonces a abordar la introducción del libro. Yo voy bajando. Arranca con el índice, me parece que no lo puedes solo. Yo este libro lo compartí en el grupo de WhatsApp que pertenece al trabajo que vamos a hacer hoy. Se llama Sabiduría Esotérica, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, y ahí es donde se va a compartir la información de lo de hoy. Así que pueden buscar el libro ahí.
Si alguien tiene para mandar el link al chat, si alguno se quiere sumar y todavía no estás, me haría un favor, en donde, bueno, están las distintas partes del libro, en el índice, y vamos a ir directamente a la introducción, ¿no? Pasamos los agradecimientos que hace Sabam, y vamos a ir a la introducción, Ahí pero tiene, antes de ir a a Sebas, la introducción, ahí tiene sí, unas sí. frases que están varios libros sagrados. Eso es lo que le iba a decir justo, que antes de ir a la introducción vamos a aprovechar estas frases para que nos disparen y nos conecten con la sabiduría que vehiculiza el texto. ¿Vos podés leer? Sí, puedo. Dice, el Dale. hombre está constituido por todas las entidades espirituales, conteniendo todos los atributos. Fue creado con una gran sabiduría, pues comprende todos los secretos de la Merkaba, Sefer Hanelam, anónimo. Ok, Hay vamos una a Torah entera. analizar, antes de pasar a la próxima, vamos a analizar un poquitito las frases, así se nos abren algunas perspectivas. Dice que el hombre está constituido por todas las entidades espirituales. ¿Qué nos enseña, por ejemplo, la línea de la teosofía que nos viene de Blavatsky? Exactamente lo mismo, que somos un conjunto de principios, ¿no? El ser humano que esos principios cósmicos se vehiculizan a través de cuerpos, lo que llamamos cuerpos, y que los distintos cuerpos dan cuenta de los mecanismos que como entidad espirituales tenemos para expresarnos y tener la experiencia con unos planos. Entonces, todas las entidades cósmicas, solares y planetarias tienen su anclaje en nosotros, todas esas inteligencias tienen en nosotros su correspondencia. Y entonces lo mismo plantea acá la cábala, ¿no? Que hay esas entidades espirituales encuentran en nosotros su anclaje y nos constituyen. Se habla, por ejemplo, en doctrina sobre los pitris lunares, pitris solares, ¿no? Aquellos que nos ayudan a construir los vehículos que después tomamos que pertenecen a la personalidad, o aquellos que nos inspiran a nivel espiritual y que nos ayudan a madurar el aspecto alma o menes, o mente, como es en el caso de los pitris solares o ángeles solares. Después fíjense que dice que todos estos atributos están en nosotros y se relacionan estos con el secreto de la Merkabah. La Merkabah podríamos dejarlo ahí como un punto suspensivo. Yo diría que tal vez lo podemos relacionar con la construcción a partir de la toma de conciencia y de acto de estos principios que están en potencia, se ponen en acto y se puede construir un cuerpo de luz, ese cuerpo de fuego, que nos ayuda a trascender la ilusión de la muerte y a reconocernos tal cual somos como almas en manifestación, obteniendo esa continuidad de conciencia. Yo esta primera frase la vinculo con estos temas, si se quiere, más de índole teosófico, pero teosófico o cábala, en última instancia, es lo mismo, porque es enseñanza espiritual. Teosofía es sabiduría divina, y la cábala da cuenta de esa sabiduría. Es Así que son, recepción. La cábala significa recepción, recibir. claro. Y aunque son nombres, si se quieren, no iguales, refieren a lo mismo, ¿no? Le cabe el recibir, es recibir esa sabiduría divina para hacerla propia, ¿no? Y esa sabiduría divina tiene que ver con el autoconocimiento. En donde todos estos atributos, entonces lo que está en potencia, tienen que venir en acto para cumplir con el tikkun olam, o sea, o el tikkun personal, que es decir, la realización de cada uno en función del plan general. Acá la perro. Tikkun significa corrección. Vayan, yo les recomiendo que con este libro tengan un cuaderno donde puedan anotar conceptos, porque se va a usar los conceptos hebreos. Entonces vamos a ir dándole los significados, pero a medida que va avanzando el libro, es necesario que esos conceptos los tengan presentes. Perfecto. ¿Alguna reflexión para compartir? Seba, Merkaba significa carro y se la puede asociar al carro del tarot también, al arcano. Tikkun, ahí preguntan en el chat, Tikkun es TI con K-U-N, significa corrección. Una pregunta, Sebastián. Sí. ¿El grupo de WhatsApp es Sabiduría Arcana Aplicada?
Sí, ese, sabiduría arcana. Yo dije sabiduría esotérica, no, sabiduría arcana. Se llama así. Ese es el espacio que vamos a utilizar este año para compartir las grabaciones de la reunión de los lunes o textos que tengan que ver con los temas que se van tocando los lunes asociados a la cábala, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la Disculpa, segunda el link oración. para poderse conectar al grupo de WhatsApp lo van a compartir acá en el chat. El grupo de WhatsApp lo van a compartir en el chat para que entren en el link. Los que puedan compartir algunos de mis compañeros, y más el favor, para que puedan sumarse al grupo de WhatsApp y también al canal, que tenemos un canal de YouTube. Exacto. Acá en el Bueno, chat, si alguno de mis compañeros de la rama pueden compartirlo, más en el favor. En la Bueno, gracias. parte de ejercicios de síntesis están los grupos. pasamos a la segunda afirmación que tiene el texto, así seguimos trabajando un poquito más. ¿Yami? Sí, hay una Torá entera en una letra adicional que ahora falta. Sefer HaTemuná, del siglo XIV. Bueno, interesante, ¿no? Parece como que hay algo oculto que todavía no se puede percibir del todo, que en esa sintetiza todo la Torá, tal vez es es de otra dimensión, en otra profundidad. O sea, la ley, el orden, el plan, está ahí escondido, por decirlo, en lo que todavía no podemos ver, en una letra adicional a la que hoy, en principio, podemos captar. Me viene un poco la reflexión por ahí, pero si alguien quiere acotar algo más. No, esto tiene que ver con el punto del que tanto se habla en la Torá. Como comienzo y fin, ¿no? El punto como símbolo de la divinidad de manifestación, ¿no? El círculo y el punto, que es en astrología es el sol, el símbolo del sol, el grifo del sol, también representa, entre otras cosas, por ejemplo, un toroide, y entre otras cosas, la manifestación del universo. Este símbolo también lo toma Blavatsky en Doctrina Secreta para su análisis, ¿no? Hay distintos Sí, símbolos y que se recordemos que representan. no es literal tampoco, porque Torá significa ley, ¿sí? Entonces está hablando, hay una ley entera en una letra adicional que ahora falta. Que ahora falta, en realidad, que yo la veo más como que no la vemos, pero está. Y ese es el secreto a descubrir, me parece, que al cual nos guía un poco la cábala. Vamos a ver qué nos plantea el texto. La tercera frase, Yami, ¿está? No ¿Me se le escucha, escuchan? no se escucha ya. No. ¿A mí me escuchan? Sí, Ok. Se nota que le pasó algo a Yami porque no está leyendo la tercera parte. Bueno, la leo yo. Dice, toda la creación es una severa limitación. Frase anónima de los cabalistas medievales. Cuando comencé a estudiar ética, me enojé con todo el mundo, pero no conmigo. Posteriormente, me enojé también conmigo. Y finalmente, solo me enojé conmigo. Rabí Israel Salanter. Bueno, son dos frases diferentes, ¿no? Que la creación es una limitación es interesante porque da una, que lo podemos vincular con lo que enseña un poco las distintas otras tradiciones. Eh, digamos que de algún modo lo infinito aparenta limitarse para dar cuenta de la ilusión de lo finito, ¿no? Es una aparente limitación. Y desde esa limitación que tiene comienzo, porque la creación tiene comienzo, fin, y está restringida al espacio-tiempo, por decir un modo, por lo menos la expresión física, podemos decir que es una limitación que eventualmente tendrá que trascenderse, es decir, atravesar el velo de Maya en lenguaje esotérico o hindú, ¿no? De la filosofía hindú. Y la otra frase también es interesante porque en la medida que uno va estudiando, se da cuenta que el causante de todas las cosas que ocurren en su vida es uno, ¿no? Primero uno proyecta, piensa que los responsables de lo que nos pasan son los demás,
Después de acá dice que un poco nos empezamos a hacer cargo, hasta que finalmente nos damos cuenta que lo que pasa afuera no es diferente a lo que hay adentro. Y si queremos transformar algo, tenemos que hacerlo en nuestra propia casa, ¿no? En nosotros mismos. Bueno, ¿algún comentario de esta frase? Pasamos a la próxima. ¿Volviste, Yami? Sí. Lo más importante nunca está escrito. Rabbi David Imsim Ra. Ok. Bueno, ahí también, ¿no? Como que el escribir es una limitación, algo así tan planteaba Platón. Porque lo trascendente no se puede restringir en a través de la palabra, a través del concepto. Entonces, nos puede ayudar los escritos para nutrirnos y como trampolín para ir más allá, pero no nos tiene que circunscribir esos conceptos porque si no nos cristalizamos y se pierde la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Acá Entonces, lo igual más habla, importante, el espíritu no creo puede que habla más de limitarte lo que en es. el Hay, texto. hay dos tipos de Torá. Hay dos tipos de Torá, disculpa que te interrumpa. Sí. Una es la Torá escrita, que es la que se interpreta literalmente, y otra es la Torá oral, que es lo que se le llama Kabbalah. Justamente lo que se hizo en toda la época medieval y anterior para proteger el conocimiento fue ocultar una, ¿sí? Para que no sea transgredida de alguna manera. Entonces, por eso habla de que lo más importante no está escrito y se transfiere de maestro a discípulo, que se llama, en la Cábala se le dice reshut, que es la transferencia de maestro a discípulo, y es esa autoridad también delegada para que ese conocimiento se transfiera. Y lo que habla acá más precisamente es eso, ¿sí? De la Torá oral, de eso de lo que no está escrito, que se recibe por medio de la palabra oral. También es interesante eso que comentás y que, digamos, aunque se escriba, tampoco se podría transferir de esa manera, pues tienen que ver con la experiencia, ¿no? Entonces, siempre lo más importante es lo que no está escrito. Cuando se escribe ya se lo limita. Y además hay secretos de iniciación, hay secretos que se transmiten de maestro a discípulo. Entonces, esa parte esotérica, verdaderamente esotérica, no puede escribirse, no puede publicarse de manera masiva, y es un poco lo que hicieron siempre los maestros. Incluso, como dije antes, Platón decía que escribir era una limitación y toda su doctrina no fue escrita. Por eso no se la termina de entender bien a lo que planteó. Y Blavatsky habla de muchas cosas que, por ejemplo, discípulos que escucharon de él, después dijeron y que no escribió Platón, porque incluso hay secreto de iniciación que so pena de muerte. Entonces, se relacionan varias cosas. Para mí la más esotérica es que no se puede limitar a un concepto lo que es lo vivo del espíritu. La otra es un poco lo que planteaba Yami, no se puede, hay secretos de iniciación, secretos que va de maestro a discípulo, de boca a oído, que no queda plasmado en un texto que puede ser eventualmente visto por quien no lo tiene que ver todavía. Es un poco esas dos posibilidades que veo yo. Bueno, pasamos a la última frase de Mario Sabán. Sí. Para evadirse del problema real de la Merkaba, los cabalistas trabajaron la interioridad del ser humano de modo que provocaron simbólicamente la psicoanalización de la Cábala muchos siglos antes del nacimiento de la psicología moderna. Esta es una frase de Mario Sabán. Buenísimo. Bueno, acá nos dice que en realidad la psicología moderna actualiza conocimientos, profundiza en algunas vertientes, pero que la enseñanza esotérica, en este caso la cábala, ya desde dentro de un contexto cosmogónico, ¿no? Desde ahí se enfoca la psicología humana, es la que ya lo viene estudiando hace miles de años. Y es así, la enseñanza esotérica viene estudiando la psicología humana hace mucho tiempo,
haciéndola mucho más rica de lo que hoy toma la psicología, digamos, moderna, y desde una mirada que relaciona lo micro con el macrocosmos. Y es un poco lo que está planteando acá también Mario Sabán, ¿no? Bueno, vamos a la introducción. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de arrancar con la introducción? Seba, Sí. fui por el cuaderno tal como lo sugerían, entonces quiero anotar en lo que dijeron del ticún. Era el propósito y marcaba La, como la corrección. Tikkun significa corrección. Pero corrección. no está mal decir propósito. O sea, yo lo relaciono desde nuestra mirada más teosófica. Corrección significa corregir algo que tengo que reencaminar, ¿no? Que hay algunos errores, si se quiere el karma, que me lleva a cometer errores, y ese karma me viene a enseñar para que yo los corrija. Entonces no estaría fuera de esa línea. Y en esa línea entonces hay un plan, hay una corrección o una rectificación para ajustarme al plan personal, pero que ese plan personal no está separado del plan global. Entonces hay un propósito que nos incluye a todos, que nosotros tenemos que alinearnos, y en ese alineamiento obviamente hay cosas que corregir. Esa corrección tiene que ver con el tikkun personal, y el Tikkun Olam, la corrección del universo, la corrección del mundo. Cada uno, en la medida que trabaja en su Tikkun personal, en su corrección personal, en función del plan que como alma tiene, está ayudando, obviamente, porque no está separado lo micro y lo macro, con la corrección global, el Tikkun Olam, o alineándose al propósito del Logos, en otras palabras. Yo lo que voy a hacer es, en lo posible, en la medida que pueda, relacionar lo que vamos viendo de la Cábala con otras tradiciones, para que veamos que todos apuntan a lo mismo y que nos vamos Sí. nutriendo de estas miradas. Es lo que voy a tratar de hacer a lo largo del texto. Vamos a ver si podemos. En la medida que pueda voy a intentar hacer eso. ¿Está bien? Gracias. No, por favor. Eh, Pasamos a la introducción. Dale. Introducción a la psicología del misticismo judío. Marco teórico metodológico. Nunca desesperarse, nunca caerse. Nachman de Breslov. Uno de los más importantes temas del misticismo judío es la explicación del funcionamiento del ser humano y su sentido cosmogónico. El judaísmo, a lo largo de la historia, ha intentado comprender la realidad divina de todo lo creado, el Masé Bereshit, y profundizó sobre el misterio de la psique del ser humano. En este sentido, podríamos decir que una parte de los grandes cabalistas judíos advirtieron de la importancia de comprender al ser humano y de comprender el sentido de su existencia, no solamente dentro de un plan individual, sino en el plan general de la creación. El trabajo que presento ante el Honorable Tribunal de la Universidad Ramón Llull es el diseño de las aplicaciones psicológicas de la Cábala hebrea y, en particular, sobre el símbolo del árbol de la vida. Lamentablemente, como el trabajo requiere de una traducción del lenguaje místico antiguo y medieval a los nuevos términos de la modernidad, he intentado buscar detenidamente las equivalencias conceptuales para que el análisis científico sea lo más riguroso posible. Tampoco tengo dudas de que mis propias experiencias personales, tanto de mi vida privada como de la relación con mis alumnos en los cursos sobre la Cábala, son las que realmente me ayudaron a comprender mejor la psique humana y a establecer las conexiones adecuadas entre los antiguos conceptos del misticismo judío tradicional con las nuevas formas de comprensión de las escuelas psicológicas modernas. A pesar de la extensión del marco teórico de mi trabajo doctoral, quiero dejar constancia de que todos los conceptos vertidos son el fruto de la interacción entre el análisis teórico y la realidad práctica de un buen número de mis alumnos. La búsqueda del sentido de la existencia en el ser humano no debe ser considerada como una patología. Lo que sí se puede convertir en patológico es justamente el hecho de la aparente imposibilidad del ser humano de encontrar dicho sentido.
Trabajar el sentido de la existencia del ser humano desde la infancia. Ay, pará que me lo corriste y me perdí. Trabajar el sentido de la existencia del ser humano desde la infancia para extraer, como decimos dentro de la cábala, la raíz del alma de la persona, es fundamental para realmente alcanzar la felicidad interior. Una felicidad interior no dependiente de nuestro exterior, sino de nuestra autopercepción. Elevar los niveles de autopercepción a través de las estrategias que nos legaron los antiguos sabios del judaísmo es la clave para alcanzar los mayores niveles de felicidad y de intensidad existencial. Por ese motivo, hemos trabajado la unificación científica entre los elementos derivados del misticismo judío y los elementos de la psicología clásica. Es más, podemos decir, sin equivocarnos, que muchos cabalistas fueron prepsicólogos porque trabajaron su propia psique y estudiaron la psique para comprender mejor el diseño divino. Lo que estudiaremos representa la contribución psicológica que ha realizado durante siglos el misticismo judío. Debemos ser conscientes de que dentro del judaísmo se trabajó exegéticamente para elevar poco a poco el nivel de conciencia del sujeto. Y dentro del trabajo de elevación de dicho nivel de conciencia, el estudio directo o indirecto de la psique fue esencial. Ha quedado en suspenso la labor de comprender la psicología desde la cábala hebrea, y este trabajo creemos que recién comienza. Un estudio serio y profundo del misticismo judío, la cábala, nos puede llevar a una comprensión psicológica transpersonal de la psique. El aporte del misticismo judío al campo de la psicología es fundamental y debe ser expuesto, estudiado y analizado minuciosamente. Por lo tanto, debemos considerarlo como un aporte más al crecimiento general del ser humano. Ya muchos autores, como Moshe y Dell, advirtieron de que la relación entre la psicología y la cábala aún no ha sido estudiada en profundidad. Y Dell dice sobre este asunto, 1. Pero no hay razón para prohibirse un uso prudente de otras ramas de las ciencias humanas, por ejemplo, la psicología. Este campo ha proporcionado una gran variedad de teorías respecto de la psique humana y sus procedimientos. Como algunos cabalistas se refieren abierta o alusivamente a experiencias espirituales, no podemos descuidar la contribución de una u otra teoría psicológica para describir ciertos fenómenos cabalísticos. Una vez más, Scholem evitó utilizar conceptos o teorías psicológicas. Es cierto, por otra parte, que las citas de la literatura cabalística y su análisis por parte de uno de los grandes contemporáneos de Scholem, Carl Gustav Jung, son problemáticos. Jung alimentaba un gran interés por la cábala, incluso tuvo un sueño cabalístico. Pero este interés e incluso esa identificación con concepciones cabalísticas no pueden hacer olvidar su verdadera incomprensión de las fuentes y su enfoque reduccionista a los textos. Aunque se puede hacer la misma crítica al análisis realizado por Jung a obras de otro tipo, como los escritos sobre alquimia, gnosticismo o textos hindúes, dudo, en lo que a la cábala se refiere, que se pueda sacar algo sustancial del examen que hizo de los pasajes particulares que menciona en sus libros. El árbol de la vida entonces sirve, y debemos utilizarlo de este modo, para resolver algunos problemas psicológicos de difícil resolución, o que no pudieron ser satisfactoriamente analizados por falta de elementos simbólicos suficientes. También el símbolo del árbol de la vida es muy útil para comprender el funcionamiento del sistema universal y cómo las diversas escuelas del pensamiento se han acercado a la realidad del yo. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que el árbol de la vida es una de las representaciones más profundas del ser humano y su dinámica existencial. Como dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico, y como el mismo símbolo opera tanto en lo macro como en lo micro. Cuando estamos trabajando con el árbol de la vida,
nos encontramos operando tanto dentro de términos psicológicos como de aspectos cosmogónicos de forma simultánea. Ahí haría un punto para trabajar algunas cuestiones que plantea el autor. Lo primero, bueno, libro se escribió en función de una tesis, esto lo había dicho antes, doctoral de Mario Sabán en psicología. Él es un estudioso de la Cábala y se dio cuenta que como la verdadera sabiduría es holística, abarca los distintos campos del saber humano y no genera separatividad entre esos campos, sino que los interconecta. Digo que estudiando Cábala, él podía abordar, por ejemplo, y hacer la psicología y hacer un doctorado sobre psicología, abordar matemáticas aplicadas y hacer un doctorado sobre las matemáticas, abordar educación y hacer un doctorado sobre educación, abordar historia, abordar antropología. Bueno, tiene como 7 doctorados y la mayoría de esos basados en la sabiduría de la Cábala. Fíjense como los antiguos, no solo la Cábala, esto lo vemos también en la antigua Grecia, tenían un acercamiento holístico a la sabiduría, ¿no? Entonces el que era arquitecto también sabía astrología y también sabía, porque era fundamental construirlo en función a los movimientos de los astros, porque ese templo iba, por ejemplo, a representar la bóveda celestial, o el que estudiaba medicina también sabía sobre la astrología, o sabía sobre los distintos cuerpos del ser humano. O sea, el saber antiguo era integral. Hoy, que tiene su razón de ser también, ¿no? Para después conquistar una síntesis superadora. Pero hoy, sobre todo, nos basamos en el análisis, ¿no? Profundizamos en la parte y a veces nos perdemos el todo. La idea es sin conocer la parte, pero sin que eso nos implique distorsionar el panorama completo. Entonces, hoy hay expertos no sé, un médico experto del ojo derecho y otro experto del ojo izquierdo, ¿no? Bueno, y no tenemos en cuenta el sistema en su integridad. Bueno, la idea es retomar esta mirada holística que arranca por eso con la visión cosmogónica, que es inclusiva desde el macro, para entender al hombre en ese contexto mucho más amplio. Y es un poco lo que plantea Mario Sabán, ¿no? Empezó hablando sobre la cosmogonía, o sea, que el ser humano, su psicología, está en relación a algo mucho mayor. No lo vemos al ser humano solamente en su contexto cercano. No. Es una mirada muy amplia que incluye al humano en un proceso universal. Y esto es una de las cosas que destaca Sabán y que siempre en esoterismo, y la cábala tiene que ver con eso, se hace, ¿no? Como lo universal incluye a lo particular. Y lo particular entonces está asociado a eso universal. Por eso hablamos del tikkun y el tikkun olam, o sea, la rectificación personal, el encaminar la vida en función del plan del alma, permite o colabora que nos alineemos al propósito global, es decir, trabajemos en función del tikkun olam, la rectificación del mundo, el cumplimiento del propósito del logos, por decirlo en otras palabras. Eso me parece que es algo interesante. Otra cosa que destacó, que esto es esoterismo puro, es la teoría y la práctica, no quedarse en la teoría solamente porque no sirve. Y la práctica sin conocimiento nos lleva al error. Entonces, esa teoría práctica, ese juego complementario es fundamental. Por eso uno de los pilares que tiene el trabajo esotérico es el estudio, y otro es el servicio, es la aplicación del estudio en la vida diaria. En ese estudio también involucramos no solo los textos, sino el estudio de uno mismo, de los patrones, de los programas y de todo lo que nos va condicionando para liberarnos de eso y descubrirnos cada vez más hacia ir interiorizándonos cada vez más para descubrirnos tal cual somos, en ese proceso siempre de renovación, donde no hay una meta, sino un devenir, ¿no? O sea, es insondable la saidad que en esencia somos. Eso también es interesante destacar. Por eso habla de la autopercepción. Yo, ¿no? Cuando habla de autopercepción, ese modificar la autopercepción
es empezar a captar esto global y cómo nos relacionamos con lo global y cuáles son los programas, los patrones que nos rigen para ir rompiendo esas cristalizaciones, ir avanzando en ese proceso de autoconocimiento que, como dije recién, siempre es una renovación de instante en instante, como plantearía Krishnamurti. Y esto lleva a la elevación de la conciencia, ¿no? Al proceso de evolución, al proceso de desarrollo, de un desarrollo consciente, que ese es el camino del discipulado. Fíjense como todo el tiempo estoy tratando de relacionar lo que vamos leyendo con otras cosas que ya trabajamos en otros textos y otros años. También, Sí, también tiene que ver, dentro de la Cábala, el estudio es esencial para el desarrollo de la Neshama, que es uno de los niveles del alma que tienen que ver con el intelecto superior, que en la Cábala se dice que está encristado por capas o por escamas, ¿sí? Y que cuando no se trae luz a la conciencia, que es a través del desarrollo intelectual, a través del estudio, ¿no? Esa alma queda en estado de ignorancia, en estado de oscuridad, entonces no puede desarrollar sus otros niveles, no desarrollarlos porque ya están, sino que no puede conectarse con esos otros dos niveles que están presentes dentro del estudio de la Cábala. Entonces, cuando se habla del estudio, precisamente tiene que ver con esto, con un desarrollo intelectual superior, de traer luz a la conciencia, para que esas esquirlas o esas escamas se empiecen a despegar. tal cual. Y esa luz, Sebastián, aplicarla, encarnarla a través del servicio, sería esa teoría y praxis de la que habíamos hablado. Sí, eh, yo quisiera aportar desde mi conocimiento tres aspectos generales. La cábala como tal se nutre en la sabiduría judía del Zohar y los conceptos fundamentales de la cábala están inscritos en el Zohar, que es la tradición tanto oral como escrita. Otra parte que lo cita el autor y que está tomado por diferentes escuelas es el árbol de la vida. En el árbol de la vida encontramos en cada uno de los sefirot un nivel de conciencia. Y en ese transcurso, a través de cada uno de los sefirot, inclusive en algunas escuelas está muy determinado de los planos inferiores a los planos superiores, está la corrección del ticún. El ticún se realiza a través de el ejercicio y de la conciencia de cada uno de los sefirot. Hay diferentes grados. Los grados inferiores que van del célator, el filósofos, el teóricos, el prácticos, al adepto menor, al adepto mayor. Y en ese proceso, en escuelas muy particulares, está asociado el árbol de la vida con la influencia planetaria. Cada uno de los Sefirot está regido por eh, por un, está regido por un planeta y en el caso, por ejemplo, de Binah, está regido por el planeta Saturno que tiene que ver con la limitación. Pero la limitación no es una restricción, sino es una condición de la conciencia. Mi limitación está circunscrita a mi estado de conciencia. Quisiera introducir estos porque veo yo que Saban, cuando habla del árbol de la vida, también hay que ubicar en qué línea, en qué escuela utiliza el árbol de la vida, porque no todas, una cosa es el hermetismo cristiano, otra cosa es la Golden Dawn, otra cosa es Bota. En Bota tiene un significado muy específico y muy particular el árbol de la vida y cada uno de los grados. Gracias. ok, gracias. Yo todavía no me quería meter en la parte más técnica porque eso es la introducción y ahora seguramente cuando desarrolle lo va a hacer. Pero está muy bien anticipar lo que comentás como alguna información necesaria para empezar a abarcar esto que es una herramienta fundamental y que describe tanto a nivel macro como micro el orden cósmico, ¿no? La organización de los mundos y la organización del alma humana, que es el árbol de la vida.
Pero volviendo antes del texto, a que haya hablado del árbol de la vida en esta introducción, habló de la importancia de encontrar ese sentido de la existencia, porque ese sentido de la existencia va a estar vinculado con el plan del alma, va a estar vinculado con el tikkun personal. Y encontrar el sentido de la existencia para encontrar el sentido de la existencia es fundamental el estudio de nuestra psiquis. El estudio de nuestra psiquis no entendiéndola solamente desde la mirada psicológica clásica, sino desde la mirada más profunda, entendiendo al alma y a los distintos aspectos del alma que se expresan o tienen su correspondencia en lo que llamamos el árbol de la vida. Entonces, esta búsqueda de la felicidad es una de las propuestas básicas del esoterismo, porque la felicidad interior no tiene que ver con el placer, sino tiene que ver con el cumplimiento del plan del alma. La vocación está muy asociado en eso y está relacionado a esta felicidad interior también con el colaborar con el cumplimiento del propósito general. Por eso lo micro y lo macro siempre van de la mano. Otro punto que habló, ahora sí, es el árbol de la vida como una herramienta de autoconocimiento y desde una mirada, si se quiere, o este árbol de la vida se puede verse desde la mirada cosmogónica, entendiendo a todo el universo y a las distintas esferas del universo o a los distintos planos del universo como el despliegue de ese árbol de la vida, en donde hay 10 dimensiones básicas, y también cuán fractal como el despliegue del alma humana, ¿no? Que ahora después vamos a ver cuáles son las sefirot, es decir, cada una de las dimensiones, lo que significa y demás, eso lo vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo del texto. Ahora lo nombra como una herramienta fundamental para el autoconocimiento. Fíjense que acá la cábala, dentro del contexto macrocósmico que tiene su réplica el árbol de la vida, encuentra la fractalidad en lo microcósmico, el ser humano, tomando ese árbol de la vida a nivel del alma humana, cual fractal del alma o del Adam Kadmon, digamos, del alma global, del alma universal, para descubrirnos a nosotros mismos, para ese proceso de autoconocimiento, ver cuáles son las distintas dimensiones y ahí entender que tal vez hay que corregir, que tal vez hay que estimular para encontrar un equilibrio dinámico en este proceso de desarrollo o de elevación de la conciencia, que así es como lo nombra Saban, elevación de la conciencia. Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Entonces, retomá con el árbol de la vida y ahí seguimos para abajo. Perfecto. El árbol de la vida entonces sirve, y debemos utilizarlo de este modo, para resolver algunos problemas psicológicos de difícil resolución. O que no pudimos, no, me lo corriste y se me fue ahora. Acá. O que no pudieron ser satisfactoriamente analizados por falta de elementos simbólicos suficientes. También el símbolo del árbol de la vida es muy útil para comprender el funcionamiento del sistema universal y cómo las diversas escuelas de pensamiento se han acercado a la realidad del yo. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que el árbol de la vida es una de las representaciones más profundas del ser humano y su dinámica existencial. Como dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico, y como el mismo símbolo opera tanto en lo macro como en lo micro, cuando estamos trabajando con el árbol de la vida, nos encontramos operando tanto dentro de términos psicológicos como de aspectos cosmogónicos de forma simultánea. El transpersonalismo de la mística judía produce así elementos simbólicos claves para una nueva interpretación existencial del ser humano, y he trabajado con estos elementos, llevándolos hasta las máximas consecuencias subjetivas, teóricas y prácticas, de acuerdo con mi propia capacidad. Mi objetivo es comparar algunas teorías modernas con las más antiguas tradiciones del misticismo judío, con la idea de obtener como resultado una comprensión más elevada del yo. Pero no un yo reducido a la psique, sino un yo que abarca a la psique y la trasciende.
Reitero que el concepto del alma en el campo del misticismo judío no se reduce al nivel intelectual, neshama, o psique. A dicho nivel intelectual o psique lo denominaré como el yo mental. Dicho yo mental se encuentra dentro de la dimensión de Binah, cosmológica, perdón. Como ya explicaremos más adelante, expondré no solamente en esta tesis doctoral el funcionamiento simbólico del árbol de la vida y la Merkaba a nivel psicológico, sino que plantearé desde esta simbología los problemas que se presentan dentro de las diversas escuelas de la psicología tradicional del siglo XX y las de principios del siglo XXI. ¿Cuáles son las fortalezas de los diversos sistemas modernos y cuáles son las debilidades de estos sistemas a la luz de la sabiduría antigua y medieval del judaísmo? Intentaré enfocar dentro de la simbología del árbol de la vida en qué dimensiones trabajaron las diferentes escuelas del psicoanálisis tradicional, demostrando que las escuelas parcializaron el estudio sobre algunas dimensiones del árbol de la vida, haciendo que unas prevalezcan sobre las otras. Por ese motivo, realizaron formulaciones parciales de las mismas problemáticas humanas y por lo tanto no pudieron ver más allá de sus fronteras conceptuales. Idolatraron los conceptos, de modo que no pudieron comprender la flexibilidad y la complejidad del sistema general. Entiendo que este factor de especialización científica del siglo XIX dio como resultado una escisión del ser humano y del conjunto de la sociedad que lamentablemente hizo mucho daño. Al retornar a la sabiduría judía antigua y medieval del misticismo hebreo, encontramos una conexión profunda con una visión holística del yo. Este tipo de pensamiento plantea que el misticismo judío abarca todas las perspectivas dimensionales para una comprensión superior del yo. Las escuelas de psicología tradicional crearon modelos racionales de comprensión o modelos simbólicos de comprensión, cerrando estos modelos dentro de ciertos límites dimensionales. Sin embargo, dentro de cada nivel dimensional existen verdades propias, es decir, que si trabajamos dentro de un nivel determinado, no podemos invalidar a quienes se encuentran trabajando desde otra dimensión. Debemos percibir la validez de cada visión de acuerdo con la dimensión energética del árbol del. ¿Me escuchan? Se silenció, ¿no? No le escucho a Yami. ¿Ustedes le escuchan? No, se perdió el audio. Se nota que se perdió. Bueno, vamos a aprovechar hasta ahí para hacer comentarios, a ver si vuelve y retoma con la lectura. Fíjense entonces, está planteando en su tesis, que es la que nos sirve a nosotros para después como herramienta de autoconocimiento, que a diferencia de la psicología, las escuelas de psicología tradicionales, la psicología de la cábala es mucho más amplia y que el yo que aborda es un yo que no se limita a la psique, sino un yo que está asociado a lo cosmogónico, o sea, a lo universal. Por eso tanto hincapié habíamos hecho hasta ahora en la ley de correspondencia. Y es un poco lo que va a abordar por lo que plantea acá Sabam. No deja de tomar como herramientas válidas lo que plantean las distintas escuelas, si se quiere, de la psicología tradicional, pero cada una de ellas, cristalizándose en sus conceptos, está, por lo que dice, más que nada asociado a uno de los aspectos del hombre y no a la totalidad de sus dimensiones, que es lo que sí se encontraría al estudiar el árbol de la vida, que es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, estudiar el árbol de la vida. Después habla de una parte más técnica acá, más complicada, cuando dice lo de la Neyamá, o sea, empieza a nombrar algunos nombres en hebreo, o que lo va a explicar más adelante, ¿no? Las dimensiones de la Binah cosmogónica. Bueno, eso Sí, ya no me quiero meter todavía en yo eso les porque iba a decir, eso yo les Sí, iba a decir que igual lo anoten. ok. Pero no me quiero meter en eso porque lo está introduciendo, después lo va a desarrollar. Entonces, cuando lo desarrolle, ahí es cuando vamos a abordar más el tema. Después cada uno lo puede investigar, como diciendo que las dimensiones, las distintas sefirot que tienen que ver con lo humano,
con el alma humana y con las dimensiones que esa alma tiene, entre ellas las que estudian las distintas escuelas de psicología tradicional, hay algo, ahí encuentra su réplica a nivel cósmico, en donde la Binah no es solamente la mente del hombre, sino que encuentra esa Binah por fractalidad, por ley de correspondencia, un anclaje de esa energía a nivel, si se quiere, de la mente del Adat Kadmon o del logos cósmico, ¿no? Del Purusha sería, a nivel, en la palabra sánscrita, ¿no? En la tradición de la India. Entonces, yo no me quiero ir para ahí porque dice que lo va a explicar después, pero No, es que para una pequeña reflexión. aparte se va a desplegar, porque la Merkaba está por ejemplo, la Tiferet de Briá es el centro de la Merkaba. La Merkaba se va a encontrar en el despliegue del árbol sefiriótico de las 4 dimensiones. Entonces, eso se va a fractalizar, ¿sí? Para eso hay que compartir los gráficos también, porque se va a desplegar el árbol de la vida en las diferentes 4 dimensiones. Y uno va a ser, por ejemplo, el centro de la Merkaba, va a ser Malhut de Atzilut, Tiferet de Briá y Keter de Yetzirah. Entonces, para eso yo les diría de que se bajen los gráficos que se van a compartir y anoten tanto los conceptos y en dónde están ubicados. Porque Y después cada las vez... dudas que van surgiendo se pueden evacuar o tratar de evacuarlas entre todos en el grupo. Capaz Sí, que hoy nos parecen raros los nombres, pero bueno, lo que está planteando la Cábala es, por ejemplo, la base cuádruple del universo, ¿no? Nosotros hemos hablado del Narayana y hemos hablado de la existencia de trasfondo como base, el cual surge la conciencia se detalla en pensamiento divino y eso en acción, y la acción es el universo físico manifiesto, y los otros 3 partes del universo, o el 75% si se quiere de la totalidad, es invisible. Bueno, una cosa así plantea la Cábala en esos distintos planos que le dio el nombre Yami, ¿no? Como es un proceso de constricción de lo infinito a la manifestación concreta, y como cada plano, cada universo tiene también su correspondiente árbol de la vida, y como todo a su vez, esos 4 planos se los pueden ver como un árbol de la vida global. O sea, tendríamos como un árbol de la vida en cada uno de los planos y un árbol de la vida global, y después el fractal del ser humano, y dentro de cada sefirot se puede ver también como un árbol de la vida que se despliega dentro de cada uno de los sefirot. O sea, es como una fractal del fractal, o ciclos dentro de ciclos. Pero bueno, no quiero complicarlo más, es más que nada para usar un poco la imaginación y saber por dónde vamos a ir a investigar, y que todavía no está más que nombrándolo acá Saban, y un poquitito acá comentó Yami, un poquitito también comentó el compañero antes, y yo ahora. O sea, hay un caudal de información que se va abriendo en esta introducción enorme, que irá desarrollándose y trataremos de profundizar en la medida que vayamos leyendo los distintos capítulos, ¿no? Y también trabajando la semana vía el grupo. los gráficos Seguimos. los vamos a Sí. ir enviando a medida que vamos hablando del tema. Yo ahora lo que les voy a mandar es uno de los despliegues, pero tampoco los quiero atosigar con tanta información, porque esto lo vamos a ir abordando a medida que vayamos avanzando con el texto, De a poco, de a poco. de a poco. Bueno, seguimos con la introducción, a ver si la podemos avanzar hoy bastante, así. ¿En dónde me quedé? Porque yo seguía hablando y no sé hasta dónde me No, porque escucharon. hay una parte que no se te escuchó. Eh, a ver, ya te digo dónde podríamos retomar. Acá Disculpa, ¿hasta debemos qué hora percibir la validez de vamos, cada visión de acuerdo con la dimensión energética del árbol. Toma por ahí. Sebastián? ¿El Sí. horario, hasta qué hora vamos? No te escucho, ¿qué? ¿Hasta qué hora ¿Hasta qué vamos? horario? Nosotros vamos a trabajar hasta las 21:30 en promedio. Después pues, nos podemos extender algunos minutos más, pero la clase o la reunión arranca a las 8 de la noche y hasta las 21:30 en promedio. Podemos tal vez terminar puntual o a veces 5 o 10 minutitos más, depende cómo vengamos trabajando ese día. Bueno, retomad donde habíamos dicho. ¿Dónde? Retoma acá, idolatraron Idolatraron. los conceptos. Esto ya lo leíste, pero Ok. retomamos de ahí. Idolatraron los conceptos, de modo que no pudieron comprender la flexibilidad y la complejidad del sistema general, entendiendo que este factor de especialización científica del siglo XIX
dio como resultado una escisión del ser humano y del conjunto de la sociedad que lamentablemente hizo mucho daño. Al retornar a la sabiduría judía antigua y medieval del misticismo hebreo, encontramos una conexión profunda con una visión holística del yo. Este tipo de pensamiento plantea que el misticismo judío abarca todas las perspectivas dimensionales para una comprensión superior del yo. Las escuelas de psicología tradicional crearon modelos racionales de comprensión o modelos simbólicos de comprensión, cerrando estos modelos dentro de ciertos límites dimensionales. Sin embargo, dentro de cada nivel dimensional existen verdades propias. Es decir, que si trabajamos dentro de un nivel determinado, no podemos invalidar a quienes se encuentran trabajando desde otra dimensión. Debemos percibir la validez de cada visión de acuerdo con la dimensión energética del árbol de la vida que dicha escuela esté trabajando. Toda crítica a cada escuela de pensamiento se fundamenta en que no se puede percibir la realidad desde dicha perspectiva. Al comprender mejor el sistema general de conexión, DAT, con la comprensión, el conocimiento, podemos percibir que existe conocimiento dentro de cada nivel dimensional. El misticismo judío puso en duda estos límites conceptuales que reducen el yo dentro de unos límites anticipatorios a los límites estructurales, porque en realidad la persona no está limitada por sus propios límites, sino que existe una conexión de la persona con el universo. Esta conexión perdida por la modernidad redujo por la vía de la supuesta justificación racional toda la comprensión general. Al detectar dentro del árbol de la vida estos límites, podremos ver con mayor claridad el problema real de estas escuelas, que fue el de parcializar o seccionar al ser humano encerrándolo dentro de ciertas dimensiones del árbol de la vida, no pudiendo admitir que el ser humano es un sistema complejo integrado de estas 10 dimensiones básicas. Esta falta de integración entre deseos subjetivos y trascendencia, entre el yo y los otros, entre la materialidad y las energías que operan subyacentes dentro de la materia, hace que los análisis tradicionales sean insuficientes para una comprensión general del sujeto dentro del contexto general del universo. El contexto universal se puede comprender a través de Maaseh Bereshit, y el contexto subjetivo a través del análisis del árbol de la vida en el universo de Yetzirah. Y este será el modo de comprender la conexión entre el sujeto y el universo, porque debemos percibir la unicidad subyacente del mundo de la Aleph, eterno, y el de la Bet, espacio-temporal. La desesperada aspiración de la psicología por ser considerada una ciencia produjo que se perdiera en muchos casos la flexibilidad del objeto de estudio y que por lo tanto, en ese intento científico de conceptualizar, en esa búsqueda del afán de rigurosidad, se terminarán de destruir potenciales campos de estudio. Seba, ¿sabés qué faltan? Yo me olvidé el libro en la mesa, el libro físico, y falta todos los comentarios, porque hay un montón de llamados acá. Y en el PDF no están. Bueno, está bien. Después hay que ver si podemos hacer las fotos y compartirlo en el grupo. Bueno, sí, me lo olvidé en la mesa, la verdad que no me di cuenta. Bueno, ya que hiciste una pausa, fíjense cómo acá sigue profundizando en esto de que podría ser plantear que las distintas tradiciones psicológicas, o sea, la psicología tradicional, mejor dicho, son como puntos de vista que se tienden a cristalizar. Válidos, pero una perspectiva acotada. En vez de la cábala, lo que busca es sumar esos puntos de vista e ir más allá. O sea, ganar visión. En términos del maestro tibetano sería obtener la visión, o sea, la completa información del alma humana que está en relación a la información de todo el universo. Entonces, fíjense cómo juega con esa Maye Berellí, o sea, la información cosmogónica y la psicológica del árbol de la vida en cuanto a estructura del alma también, ¿no? Entonces, lo micro y lo macro siempre está en juego y desde esa mirada es que se analiza eh, tanto a la creación como al ser humano. Lo infinito, el Aleph, lo eterno, si se quiere, el universo,
y lo temporal. Van siempre en un juego en que se vinculan, concatenan, van de la mano, ¿no? Es un poco lo que está planteando acá. Eh, acá Masé Bereshit significa obra del principio, o también en el Talmud se le dice obra del carro, obra de la creación, pero se le dice más en sí, el Talmud obra del carro. creo que es el secreto de la creación, ¿no? Mayer Bereshit, el secreto de la creación y el secreto de la Merkabah es como también la otra columna Sí. en las que las dos como principales enfoques que tiene la Cábala. Lo macro y lo micro, y cómo eso se relaciona. Bueno, leamos un poquito más, así avanzamos. La desesperada aspiración de la psicología por ser considerada una ciencia produjo que se perdiera en muchos casos la flexibilidad del objeto de estudio y que por lo tanto en ese intento científico de conceptualizar, en esa búsqueda del afán de rigurosidad, se terminaran de destruir potenciales campos de estudio. ¿Cómo comprender el yo fuera del sistema? Ciertos grupos de la psicología tradicional han ingresado dentro de la psique como si fuera un objeto de estudio completamente aislado de la realidad general, y lo que la psicología del misticismo judío propone es comprender la psique como una estructura completamente unida al sistema general. De modo que el sentido de la existencia no se puede encontrar dentro de la psique, aunque tiene que ser la psique la que debe modificar sus estados de conciencia para captar mejor la realidad general, porque el sentido de la existencia de cada psique tiene una relación directa con la comprensión cosmogónica general. Si la conciencia del yo es lo que determina la realidad exterior, esa misma conciencia del yo, encendida de la realidad determinada, determinará también la realidad del mismo yo. Si el yo se percibe escindido de la realidad general, entonces no existe ningún tipo de conocimiento real de la psique, ya que el supuesto conocimiento de la psique en su forma subjetiva no alcanza para percibir el estado de trascendencia que se oculta detrás de todo yo. Por lo tanto, antes de avanzar, mi pretensión será la de conceptualizar el yo, tal como lo comprendemos dentro del misticismo judío, para que no existan confusiones posteriores en el análisis que vamos a emprender. El yo se encuentra definido por las 10 dimensiones del árbol de la vida psicológico, y aunque la psique corresponde a una dimensión especial del yo general, la dimensión del entendimiento o la biná, el yo se define dentro de la psicología del misticismo judío como un sistema que posee 10 dimensiones básicas denominadas con el nombre hebreo de Sefirot. Baja para que puedas seguir leyendo. Sefirot significa vasija. Debemos explicar cada 10 dimensiones básicas denominadas, debemos explicar cada una de las dimensiones, Sefirot, para que se pueda comprender de modo organizado el sistema general de la realidad según la Cábala, y luego comprender la psicoanalización de las diferentes dimensiones. Volviendo al término Sefirá, dimensión o vasija, este se compone de 2 elementos básicos para su comprensión. Toda dimensión tiene que tener necesariamente un recipiente de contención. A este concepto lo llamamos en hebreo kli. El kli es una vasija o recipiente de contención de energías. El kli es también un tipo de energía más densa que la energía sutil que debe recibir. Cuando una persona recibe, decimos que es un receptor, es un kli de recepción. Toda sefirá o dimensión de estas 10 dimensiones que explicaremos tiene un sistema de recepción o kli. Cada dimensión de estas 10 tiene en consecuencia 10 recipientes. A su vez, cada kli recibe un nivel de or, luz. Por lo tanto, ya podemos comprender en líneas generales lo que denominamos como sefirá. Y es un tipo de energía que es recibida por un tipo de vasija o receptor. Cuando existe un receptor, Kli, que recibe un nivel de luz, or, de acuerdo con la capacidad de dicho receptor, decimos que existe una dimensión, sefirá. Toda la realidad creada ha recibido un tipo de energía que se ha transformado
en un gran cli de recepción de energías más sutiles. Todo el vacío donde se ha creado esta realidad es un gran recipiente de las energías provenientes del infinito. En definitiva, si el yo... Dámelo. Disculpen. En definitiva, si el yo puede percibirse vinculado al entorno y ser parte de la realidad, su conciencia se transforma en un nivel de conciencia superior para comprender el estado del yo en su aspecto trascendente. Ahí podemos hacer un alto para comentar o repasar algunos conceptos importantes que planteó acá Saban antes de seguir con otros temitas que ya son más específicos. Fíjense entonces, como dice, plantea siempre el conocimiento integral y no parcializado, que es un poco el tipo de conocimiento que prevalece en la actualidad, no solo en la psicología, sino en general. Aunque, como dijimos antes, hay una tendencia a la integración. Pero todavía está lejos de esa mirada holística que propone el esoterismo y la cábala dentro del campo esotérico. En la medida entonces que estudiamos desde una visión, desde la visión integral, podemos entonces plantearnos salir, aunque sea desde una mirada hipotética o de un primer paso, de la ilusión de separatividad en la que hoy estamos y de la cual nos relacionamos. O sea, nuestro gran pecado es que nos sentimos separados. De ese sentirnos separados nos vemos a la parte distanciada del resto y en esa división generamos conflicto. Lo que propone la Cábala es que entender a la parte como integrada a una totalidad de la cual no está en realidad dividida. Y desde esa comprensión, desde esa cosmovisión que plantea la Cábala, entonces nos ayuda a superar esta ilusión de la separatividad que es la causa de todos los males. Fíjense que la mirada que propone el esoterismo, integral, y como lo macro y lo micro están en estrecha relación, si lo interiorizamos bien y lo volvemos carne, nos ayuda a salir de la ilusión de un yo localizado, distanciado y separado del resto, que tanto conflicto y desdicha trae a nosotros, a nuestra gente cercana, porque también nos relacionamos desde ahí, y al mundo, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental, abarcar el estudio del ser humano y del universo de manera integral, para empezar a correr el velo que nos hace creer que existe esta ilusión de separatividad y tomamos como verdadera. Luego de esto que les comenté como general, me gustaría ver algunas cuestiones que plantea acá el autor, ya como para ir cerrando, ya la próxima tomamos desde ahí. Dice que esta mirada integral nos sirve para descubrir distintas dimensiones del yo. Y habla de el árbol de la vida de 10 dimensiones. Cada una de esas dimensiones lo llama Sefirot, ¿no? Que son las 10 dimensiones. Y cada dimensión tiene que ver con un vínculo energético entre la recepción de la energía y la forma o el recipiente que es capaz de recibir esa energía, ¿no? El cli. Ese cli es como un recipiente que tiene cierta restricción, pero que es necesario que esté para que algo tome forma, ¿no? Entonces, por un lado es una facilidad y por otro podría entenderse como una limitación. Nosotros podemos ir a ese cli, a ese Disculpame, recipiente. a ver, son los dos juntos lo que Claro, los dos forman la juntos vasija. dan la dimensión. O la sefirá, ¿no? La sefirá, lo que forma la vasija, porque va a estar Claro. contenido ahí. Pero fíjense, como La luz va a estar desciende la contenida luz, ahí. y esa luz que desciende de lo infinito va encontrando recipientes acordes para su expresión. Ese recipiente es necesario para poder expresarse y a su vez es una limitación. Ese recipiente a su vez también puede
romperse y generarse una nueva forma más propicia para esa luz, para un incremento de la luz, que sería, en otras palabras, elevar la conciencia, visto de otra manera, construir la Merkabah o el cuerpo de luz. Fíjense entonces cómo vamos integrando conceptos, ¿no? Que fuimos diciendo. Y esa luz que va descendiendo de plano en plano va menguando en su intensidad para poder encontrar finalmente una expresión física, que es como energía cristalizada. Y si no encontraría, si a lo largo del recorrido del árbol de la vida no fuese menguando en su intensidad el recorrido de esa luz, de esa información, no podría nunca hallar una expresión física porque lo rompería, no habría un clic capaz de manifestar esa luz. Entonces va menguando la intensidad de esa luz que va descendiendo por los distintos planos o las distintas dimensiones del árbol, los distintos aspectos del yo, para finalmente poder manifestarse físicamente en Malhut, en el reino. Entonces, creo que esto es lo que nos tendríamos que llevar. Hay 10 dimensiones básicas, que es la estructura Sí. del alma. Esas 10 dimensiones encuentran su correlato a nivel universal, como en el hombre, que esas 10 dimensiones son lo que acá plantea, como la llama en hebreo, Sefirot, o Sefirá. Sefirá es cuando es Es singular. Sefirá es singular, y el singular, Sefirot con todos Sefirot, los. Con cuando todos. termina en ot, es plural. Claro. Que esa dimensión tiene que ver con un estado de conciencia, que tiene que ver con un aspecto, una cualidad, que tiene que ver con un quantum de información y de energía, que ese quantum se asocia, o esa información se asocia a un recipiente a través del cual esa información va a tomar cuerpo, que aborda todos los aspectos del yo, no solo los psicológicos, los relacionales, sino los trascendentes, es decir, los niveles espirituales están abarcadas en esas 10 dimensiones, y que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, y Dios sería el árbol de la vida cosmogónico, y nosotros encarnaríamos como yo, fractal de ese Adad Kanmon, o Purusha, o Dios en manifestación, encarnaríamos también esas 10 dimensiones en la escala que nos corresponde. Creo que con eso Sebastián. hoy más o menos estaríamos. ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario? Sí, escuché una voz por ahí. Sí, Sebastián, yo quisiera agregar, no sino dar mi opinión. El árbol de la vida se puede recorrer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. El árbol de la vida está constituido por 32 senderos y las 22 letras hebreas. Cada uno de los senderos que forman parte del árbol de la vida tiene una intrínseca relación con cada uno de las sefirot y con cada uno de los niveles de conciencia. Entonces, a través de la escuela, eh, porque no se puede decir, es una interpretación que dan las diferentes escuelas, y en este caso es la interpretación heredada de la Golden Dawn que toma Bota, el doctor Paul Foster Case. Hablamos de 32 senderos de sabiduría y las 22 letras hebreas, y la entrerelación de cada una de las letras con cada una de los sefirot y con la numerología que representa cada uno de esos senderos. Entonces esos aspectos de complejidad y de lectura son los que nos permiten ir avanzando en el árbol de la vida en los grados de conciencia. El primer grado de conciencia es Celator, el segundo grado de conciencia es teóricos, el tercer grado de conciencia es filosóficos, y así hasta llegar al adepto menor y al adepto mayor. Los sefirot de abajo tienen que ver con la dimensión del hombre, de la conciencia humana, y los superiores tienen que ver con la divinidad, regidos por los tres pilares: el pilar de la severidad, el pilar de la misericordia y el pilar central, que es el pilar oculto, que es Da'at. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ahí nos adelantamos bastante con respecto
a lo que está planteando por ahora el texto, pero bien, dice acá el compañero, habló un poco más de la estructura de ese árbol y cómo los distintos sefirot se comunican entre sí, y en cada uno de esos canales tiene que ver con una letra, hay una estructura geométrica incluso que se expresa en ese árbol, en el modo en que toma cuerpo el árbol, tiene que ver con una estructura geométrica, en donde las distintas dimensiones se vinculan y las letras están ahí conectando las distintas sefirot y haciendo de canales. Por eso hablo del 32, ¿no? Las 10 dimensiones, las 10 sefirot y los 22 canales, suma el 32. Pero bueno, no me quería ir a cosas que todavía. Y a su vez la estructura central, como digamos, eje de ese árbol, que tiene a su vez un lado femenino, un lado masculino, o llamado de la misericordia y el otro del rigor. Pero bueno, es entrar en cosas que todavía el texto no tocó. Vamos a Claro, abordar vamos a ir las abordando de a diferentes poco. escuelas. No quiero recargar de información, está bueno anticipar algunas cuestiones por el quien quiere investigar, pero lo importante más que nada es ver que lo que sí plantea el texto lo vamos entendiendo, para que después cuando vaya incorporando más información, esta comprensión básica se tenga. Entonces, plantea 10 dimensiones del yo que abarcan las dimensiones que conoce de la psicología, pero que las trasciende, que relaciona ese yo con lo cosmogónico, es decir, con el yo universal, y que esas distintas dimensiones tienen una parte de recepción o de recipiente, de cli, que es una limitación, pero una facilidad para que se exprese la luz o la información que desciende por esas 10 dimensiones hasta finalmente manifestarse físicamente en la materia concreta que nosotros tenemos. Y como esas dimensiones dan cuenta de las distintas estados de conciencia o niveles o cualidades que tiene el alma, ¿no? Y que esa encuentra, como dije antes, su réplica en todos los planos y por eso estudiar este conocimiento nos hace integrar a la totalidad y salir de la ilusión de separatividad en la que hoy la psiquis del yo personal todavía siente como válida, como verdadera, y genera entonces mucha confusión y conflicto. Esto creo que es lo que más nos tenemos que llevar hoy, y después sí, más adelante, veremos lo que acá plantea el compañero, que está bueno tenerlo como un anticipo de alguna información, pero lo básico sería lo que plantea el texto para no perdernos, porque si no sumamos muchas cosas, canales, 22 letras y bla, 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 y todavía no lo dijo acá el libro. Y No, entonces, no, que vayan anotando los conceptos que se dieron porque se van a abordar más conceptos, más profundos y más intensamente. Entonces, yo les recomiendo que vayan anotando estos conceptos que son los que se van a utilizar en todo el libro. ok. Bueno, entonces yo les diría que vamos a leer de vuelta, cada uno leamos nuevamente la introducción, sobre todo las partes más técnicas que habla de la introducción, como esta que estoy señalando acá, pero no es la única, para así eso se graba bien. Y después la próxima seguimos con lo que queda de la introducción y ya después abordamos el primer capítulo, ¿no? Que son las sefirot, fíjense, como da una pequeña introducción y después desarrolla qué son las sefirot. Entonces, la idea es intercambiar y ir de lo básico hacia lo más complejo, sin recargarnos demasiado. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario antes de seguir con el cierre o de pasar al cierre de del trabajo con la meditación? Más o menos, ¿alguna duda? ¿Quedó? Más o menos se fue entendiendo. Fíjense que es la primera reunión, hay mucho para que entre todos interioricemos. Tenemos que también asumir un poco el lenguaje de a poco, incorporarlo. A mí me gustaría que agreguemos una de las oraciones principales que se hacen antes de abordar cualquier texto de Cábala, pero bueno, para la próxima podría ser. Bueno, tráela, ponela ahí en pantalla y la vemos. Vamos a hacer el cierre. Nosotros siempre arrancamos la actividad con una meditación, después desarrollamos la lectura con comentarios, intercambio, y hacemos el cierre, que ahí está también una meditación de cierre. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos.
Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias por participar en esta primera reunión de Cábala. Gracias a los que comentaron, a los que estuvieron, a Yami que leyó y hizo también sus comentarios, a Yamuna y a todos. Nos encontramos mañana, 8 de la noche de Argentina, con la clave de la teosofía. Se retoma el texto que no se terminó el año pasado, para este año seguir trabajándolo. El miércoles tenemos Doctrina Secreta Cosmogénesis, tomo 1, de Blavatsky. El jueves tenemos un trabajo triple, Astrología Esotérica a las 8 de la noche. De Argentina, a las 10 tenemos un libro de Omram, que es la aplicación de la espiritualidad en la vida diaria. Y a las 4 de la tarde arrancamos con Curación Esotérica. Y los viernes cerramos la semana con Tratados del Fuego Cósmico, 7:30 de Argentina PM, que complementa mucho de lo que vemos en Doctrina Secreta. Así que tenemos una larga semana de trabajo y un largo año que recién iniciamos de estudio, meditación y servicio. Muchas gracias a todos por participar. Suscríbanse al canal donde se suben las grabaciones, ingresen al grupo de WhatsApp y seguimos en contacto compartiendo información para incorporar los conceptos y desde ahí poder comprender mejor lo que plantea la mística judía o cábala. Sebas, Muchas gracias, gente. preguntó Guillermo dónde se organiza el grupo. El grupo presencial, Y yo supongo nosotros que sí. los viernes a las 7:30, como dije recién, estudiamos Tratados del Fuego Cósmico de manera mixta, por Zoom y de manera presencial a la vez en la Biblioteca Tristán González en Pedro Goyena, 1500, ¿cuánto? 1579. 1579. 1579, ahí en Caballito, es un barrio de Buenos Aires, en Capital Federal, en Argentina. Los que puedan acercarse son bienvenidos. Un ratito antes, 7:10, 7:15, a las 7 mejor, así hablamos un rato, sería lo ideal. Y el 7:30 PM arrancamos con ese trabajo de de presencialidad y a su vez por Zoom. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias, abrazo fraterno, saludo desde Chía, Colombia.
Saludos. Gracias, Sebastián. Bueno, Gracias, gente, muchas Yami. gracias a Bendiciones a todos. todos. Nos vemos la próxima. Vamos a Un cerrar la saludo. grabación. Detenemos la grabación.